Estos 3 domingos que vienen se va a detener este estudio de Amós para continuarlo de vuelta de vacaciones. Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Vamos a estar estudiando el versículo 4. Amós, capítulo 4. Leeremos desde el versículo 4 al versículo 6. Amós, capítulo 4, versículo 4. Y si nos podemos poner de pie como reverencia a la palabra del Señor, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Mas no os volvisteis a mí, dijo Jehová. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, esta porción de las Escrituras ya ha sido leída para tu gloria y para tu honra. Necesitamos que cada uno de nosotros, por tu misericordia, pueda ser edificado por tu palabra. Denos la sabiduría, denos, Señor, el entendimiento, denos, Señor, la oportunidad de, por tu misericordia y gracia, comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos por medio de tu palabra. Hemos venido, Señor, hambrientos de tu palabra. Hemos venido sedientos, Señor, de esta palabra tan preciosa. Así como nuestro cuerpo necesita del alimento físico, así nuestra alma necesita de tu palabra. Te suplico que me permitas predicar para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Amados en el Señor, y como le pude decir anteriormente, estamos estudiando el libro de Amós, versículo a versículo. Hemos ya llegado al capítulo 4 y estudiaremos desde el verso 4 al verso 6. En primer lugar, cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando de un pueblo, de un país, el cual había sido elegido por Dios. Cuando hablamos de Israel, en conjunto como las 12 tribus, estamos hablando de un pueblo conocedor de la palabra del Señor, un pueblo al cual se le revelaron estas cosas de Dios. A su vez, este pueblo, cuando empezó a pecar y el pecado empezó a aumentar, se dividió. Se dividió por un lado el reino del norte y por el otro lado se dividió el reino del sur. El reino del norte era el reino llamado Israel, cuya capital era Samaria. El reino del sur era aquel reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Este pueblo empezó a pecar más y más, como lo hemos visto anteriormente. Al pobre lo afligían. Al pobre lo vendían por un par de zapatos. Hacían muchas cosas malas con estas personas que necesitaban. Por eso, Amós les amonesta de parte de Dios. Y son reprendidos ellos por causa del pecado, la transgresión y la rebelión que ellos habían cometido. En esta porción del mensaje estudiaremos que Dios es un padre que disciplina a su hijo. Piense en Dios como un padre que disciplina a su hijo. Pero este hijo no entiende. No sé si puede ver, ¿cierto?, en Amós capítulo 4, verso 4, que dice el título: aunque castigado, Israel no aprende. Aunque el pueblo de Israel sea castigado, no aprende. Creemos que de aquí debemos sacar una lección. No esperemos ser castigados por Dios para recién entender las cosas, porque eso es duro. Es difícil llegar con dolor aquí.
Es difícil tener que llegar con dolor. Y uno no quisiera sufrir esas cosas de nuevo para entender que lejos del Señor no somos nada. En primer lugar, el profeta, de manera irónica, le profetiza a este pueblo. Y les dice en el verso 4, Amós capítulo 4, verso 4, les dice, id a Betel y prevaricad. ¿Qué les dice? Vayan a Betel. Betel es un lugar, veámoslo como Loreto, como San Luis. Betel es un lugar, pero ese lugar es importante, porque Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. ¿Por qué significa casa de Dios? Porque el patriarca de esta nación, llamado Jacob, se recostó sobre una piedra, recostó su cabeza, ¿cierto?, sobre una piedra y vio en una visión cómo había una escalera al cielo donde ángeles subían y ángeles bajaban. Y desde arriba había el Dios mismo que le habló a este hombre llamado Jacob y le dijo que haría de él una gran nación. Le prometió que haría una nación muy grande de él. Es decir, para el pueblo de Israel ese lugar era un lugar que representaba mucho. Era un lugar donde el patriarca se había reencontrado con su Dios y Dios le había reafirmado las promesas que él tenía. Betel era casa de Dios. Pero el profeta, con cierta ironía, le dice, vayan a la casa de Dios y prevariquen. Esta palabra prevaricar es una palabra difícil. Si dijéramos quién puede decir qué es lo que significa prevaricar, creo que muchos de nosotros no vamos a entender porque son palabras muy difíciles. Pero entiéndase prevaricar o prevaricar como alguien que está mandado a hacer algo y a sabiendas no lo hace. Es decir, un padre cuando le dice a su hijo, hijo, tenéis que hacer las cosas de esto y de esta manera. Y el hijo, sabiendo que lo tiene que hacer, hace lo contrario. Eso es prevaricar, porque ellos saben cómo debe ser la justicia, pero no lo hacen. Entonces este pueblo que le dice, vayan a la casa de Dios, pero van a la casa de Dios y parece que no están aprendiendo nada. Parece que van a la casa de Dios a decir que son verdaderos adoradores, van a la casa de Dios a decir que son personas cercanas a Él, pero afuera se olvidan. Entonces por eso el llamado del profeta irónicamente le dicen, vayan a la casa del Señor, pero ustedes son unos prevaricadores, son personas que tienen que hacer justicia, porque cada uno de nosotros como cristianos, ¿qué es lo que aprendemos aquí? A hacer justicia, a hacer lo que es recto delante de los ojos de Dios. No hemos venido aquí para aparentar ser algo, no. Hemos venido para comportarnos, traer este comportamiento que aprendemos aquí, llevarlo a nuestro hogar. Llevarlo a nuestra relación con nuestro prójimo, con las personas que están a nuestro lado. Es una tarea difícil, sí, pero aquellos que se comportan de una manera aquí y afuera se comportan de otra manera diferente y no quieren cambiar y no quieren decir, no, yo en realidad soy cristiano, y andan haciendo y deshaciendo. ¿De qué serviría eso? De nada. Porque aquí hemos llegado para reconocer que necesitamos que el Señor nos cambie. Creo que cada uno de nosotros tiene eso y podemos llevar 10 años, podemos llevar 50 años en las cosas de Dios. Pero si hay algo que le podemos decir, es que todavía necesitamos que el Señor nos siga cambiando. Que el Señor siga transformando nuestros corazones para su gloria. Vamos a la Primera de Reyes, capítulo 12, verso 29. ¿Qué había hecho Israel en la casa de Dios? Miren. Primera de Reyes, 12, 29. Primera de Reyes 12, 29. Ahí veremos por la palabra del Señor lo que estaba haciendo Israel. Y para entender el contexto, le invito a que subamos el verso 25. Primera de Reyes 12, 25. Primera de Reyes 12, 25. Mire lo que dice la Escritura. Entonces, verso 25, reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí
y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, mire lo que hizo, 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno, ¿dónde? En Betel, y otro en Dan. ¿Qué pusieron en la casa de Dios? Si entendimos el relato, ¿qué es lo que pusieron en la casa de Dios? Ídolos, un becerro, una imagen de un toro. Y dijeron, esta figura es la que nos sacó de nuestro dolor. Miren lo que están diciendo. Este ídolo que estoy mostrando dice, esto es lo que nos sacó del lugar donde éramos esclavos. ¿Y a dónde lo pusieron? En la casa de Dios. Eso es prevaricar. Es colocar en la casa de Dios un culto a lo que no es Dios. En este caso, la casa de Dios no es esto, porque esto es una sede. Un templo no es la casa de Dios. El templo es un lugar donde uno se reúne. La casa de Dios, ¿cuál es? Esta. ¿Qué dijo el Señor? Este es el templo. En este templo no puede, hermano, no puede existir otro Dios. Hay un solo Dios al cual debemos servir. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? El corazón estaba dividido. Servimos al Señor, pero también servimos a este becerro, a este ídolo hecho por las manos de los hombres. Entonces Israel se estaba comportando de mala manera, y veamos más adelante en el tiempo, y le invito a que vayamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, que está al ladito de Primera de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 29. Segunda de Reyes 10, 29. Aquí ya había pasado mucho tiempo, pero miren, todo ese tiempo que pasó, en la casa de Dios seguían teniendo ídolos. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 29, dice: con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. ¿Se fija la importancia de esto, hermano? Es que ellos, había pasado ya tanto tiempo, había pasado tantas cosas, y todavía tenían en la casa de Dios, ¿qué cosa? Ídolos. Todavía en la casa de Dios tenían esas figuras idolátricas, que lo que hacían era que el pueblo prevaricara. Ellos prevaricaron en aquel lugar llamado casa de Dios. Es decir, ellos tenían la obligación de adorar ¿a quién? A un solo Dios. Porque al pueblo de Israel desde un principio se le dijo, ¿a cuántos dioses hay que adorar? A uno solamente. A un solo Dios. Pero ellos quisieron seguir adorando a otros dioses. Por eso en Éxodo 32 usted podrá encontrar que está Aarón, el sacerdote. El sumo sacerdote está al mismo Aarón. Y viendo la presión del pueblo, él es forzado a hacer un ídolo. ¿Y sabe lo que dice? Mañana vamos a hacer fiesta al Señor, pero hoy día vamos a hacerle fiesta a este muñequito que se fabricaron como un ídolo. Qué triste es cuando por la presión del pueblo o por querer creer en otras cosas, el corazón se divide. Pero ellos tenían la obligación, porque tanto el primer mandamiento como el segundo mandamiento les decían que solamente ellos debían tener un solo Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 8. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 8. Aquí nos encontraremos con, versículo 7, perdón. Deuteronomio 5, 7. Quinto libro de la Biblia. Hermana Yael, si puede, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 7. Aquí nos encontramos con esto, llamado los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son muy importantes porque nos enseñan a conocer ¿a quién? Al Señor. Mira lo que dice el primer mandamiento en Deuteronomio capítulo 5. ¿Cuál es el primer mandamiento? Si podemos repetirlo, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos dioses debemos tener? Uno nomás.
Porque el mandamiento ese es seguro, dice, ustedes no van a tener ningún otro Dios. Esto también se traduce en palabras más simples, no debe haber nada más importante que Dios. Porque hay personas que tienen como ídolo a los hijos. Hay otros que le tienen como ídolo sus riquezas. Hay otros que tienen como ídolo a la familia, tienen como ídolos diferentes cosas en la vida. Como también Dios es hecho por las manos de los hombres. Pero el Señor, ¿qué les dijo al pueblo de Israel? Esto se lo dijo antes de que pasaran todas estas cosas. No, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Verso 8. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Es largo este mandamiento. Pero ¿cuál es el segundo mandamiento? No haremos escultura. No haremos escultura alguna, ni de una imagen que esté arriba, ni de una imagen que esté abajo. Ningún tipo de imagen debemos hacer. Y no debemos tampoco inclinarnos a ella. Tristemente, el catolicismo romano tiene la Biblia, ¿cierto? Ellos tienen una Biblia, la misma Biblia. Usted va de Deuteronomio capítulo 5 de una Biblia católica y le va a decir lo mismo. Pero usted puede entrar a la iglesia católica y hay esculturas. Hay imágenes, a de las cuales las personas, ¿cierto?, se inclinan. ¿Y qué dice el Señor? No te harás escultura, no te harás imagen y no te inclinarás ante ellas. ¿Y por qué? ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque el primer mandamiento dice, no debe haber nada más importante que Dios. Al único a quien debemos arrodillarnos es ¿ante quién? Ante el Señor. Ante el Señor. ¿Y por qué? Nos responde en el versículo 9. Dice, no te inclinarás a ella ni la servirás. Es decir, pagar manda. ¿Es algo bueno o algo malo? Malo, porque se está sirviendo ¿a quién? A otros dioses. Algo se está llevando la importancia que solamente se merece Dios. Porque no podemos pedirle a la Virgen, no podemos pedirle al santo tanto, no podemos pedirle a ningún otro. Al único a quien usted y yo debemos pedirle es a Dios. Y cuando le pedimos, ¿cómo decimos? Padre nuestro. Porque Dios no es solamente alguien lejano, sino que Él es nuestro Padre. Al único al quien usted debe dirigirle la palabra para pedirle algo es a Dios. Es a Dios, Padre. Es a nuestro Dios, Padre. Luego dice el verso 8, no harás para ti escultura ni imagen alguna. Es decir, descarta toda imagen. Por eso los cristianos no tenemos ninguna imagen, aquí no tenemos nada. Porque nuestro Dios es tan grande, es tan inmenso, que no podemos realizar una imagen de Él. Porque es alguien diferente a todas las cosas. Él es alguien único. Y dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. Y Él es un Dios celoso. Amén. Ahí está el punto. Dios es celoso. Pero no en el sentido, no entiéndase celoso, no en el sentido malo de la palabra, no en el sentido humano. Él tiene, y eso lo hemos estudiado en los atributos de Dios, Dios es impasible. Es decir, Él no tiene pasiones humanas. Pero para poder el escritor transmitirnos la idea de lo que significa, Él dice, el Señor es celoso. El Señor no nos quiere compartir con nadie. Es lo mismo que si alguien tiene una esposa o un esposo, ¿lo va a querer compartir con otra persona? No. Aquellos que tienen una relación con el Señor no pueden compartir su corazón con nadie. Con ningún otro, estamos hablando de dioses, con ningún otro Dios. No puede haber nada más importante que Dios. No podemos servir a Dios y servir a los ídolos. Es imposible que podamos hacer eso. No lo hagamos. Porque tenemos un Dios que es celoso. Celoso. Porque ¿cómo se sentirá el Señor si en una iglesia se predica, por decir, la iglesia católica, ejemplo, y que las personas le piden a San Esteban,
a San Nicolás, le piden al santo tanto, y la gente que les prende velita a ellos, le pone todo el énfasis a eso, y a Dios ¿dónde se le deja? De lado. Porque el Señor es fuerte y celoso. No podemos compartir nuestro corazón con otros dioses, porque Dios es uno solo. Dios es uno solo y es un mandamiento, el primero y el segundo mandamiento. Luego vamos viendo por medio de las Escrituras que este pueblo, conocedor de la palabra de Dios, ellos debían hacer lo que hizo Judá, el reino del sur. Porque este pueblo se volvía al Señor, pero después tenía hijos y los hijos se olvidaban del Señor. Después se levantaban más generaciones y ellos se iban olvidando, pero iban tomando la palabra de nuevo, iban leyendo estas partes. ¿Y qué debían hacer ellos cuando la palabra decía, no tengan más ídolos? ¿Qué debían hacer ellos? Dejar de servirlo. Dejar de servirlo. Mire lo que dice Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 31:1. Segunda de Crónicas capítulo 31, versículo 1. Mire lo que dice la Escritura. Porque Judá, el reino, recuerde que el reino está dividido, Judá hizo esto, pero Israel no. Ellos quisieron seguir sirviendo a los ídolos y su consecuencia fue el quedar destruidos. Segunda de Crónicas 31. Segunda de Crónicas 31, versículo 1. Segunda de Crónicas 31, versículo 1, dice así la Escritura. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá. ¿Y qué hicieron? Y quebraron las estatuas y las destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a las ciudades, cada uno a su posesión. ¿Qué hicieron los de Judá? Destruyeron toda la imagen. Las derribaron todas. Los lugares altos eran como los cerros donde la gente iba a adorar. Como el cerro San Cristóbal. ¿Se fija que hay gente que va a adorar? ¿Qué es lo que habría que hacer si estuviéramos o fuéramos los de Judá? Van al cerro San Cristóbal, ¿cierto? Y botan esas cosas. Porque ellos tienen que servir a un solo Dios. A un solo Dios. Su corazón no lo puede compartir con nadie. El Señor no permite que compartamos la adoración. Pero Israel no hizo eso. Israel, no, si yo voy a seguir igual adorando estos becerros. Igual yo no voy a adorar. ¿Y qué ocurrió con Israel? Israel fue destruida antes que Judá. Y fue destruida porque su confianza estaba en los ídolos. Cuando viene el rey asirio de Senaquerib, llega, destruye todo, y después va a destruir a Judá, pero los de Judá estaban confiando ¿en quién? En un solo Dios. Entonces le dice este asirio, porque recuerden, los asirios eran malos, llegaron ahí y les dicen, ¿qué Dios podrá librarnos de mi mano? Decía él, porque él se creía grande. ¿Qué Dios podía librar? Y nombraba a Judá, nombraba a Israel y dice, ¿acaso Samaria, los dioses de Samaria pudieron salvarlo? Pero el Dios único pudo salvar a Judá. Y los asirios no pudieron hacer nada. Porque el Señor en la noche cuando ellos estaban acampando, antes de destruir la ciudad, los asirios estaban afuera, los hijos del Señor estaban resguardados ahí, no tenían cómo defenderse. El Señor en la noche envía como por decirlo, como un estruendo y ellos se empiezan a matar entre ellos. De tal manera que ellos salen arrancando. Y el pueblo del Señor, ¿qué tuvo que hacer? Solamente confiar en Dios. Solamente confiar en el único Dios. Pero cuando estos llegaron a Israel, ¿qué es lo que hicieron con ellos? Los mataron a todos. Porque ellos confiaron en unos becerros. ¿Y esas figuras los pudieron salvar? No, pues esas figuras la iban a botar igual, pues si no pueden hacer nada. Si eso es lo que uno debe entender. Esos dioses no pueden hacer nada. No pueden hacer absolutamente nada. Veamos lo que dice el Salmo 115. Salmo 115. Un salmo muy importante para entender esto. Que solamente hay un solo Dios. Solamente hay un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Un solo Dios. Salmo 115. Salmo 115.
Mire lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios, ¿dónde está? En los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Es decir, nuestro Dios está en los cielos y es un Dios soberano, el cual tiene control de todo. Tiene control aún de esa hojita que va cayendo. Esa hojita que va cayendo no cae si el Señor no lo permite. Entonces ellos reconocen que tienen un solo Dios. Pero mire lo que dice el verso 4. Los ídolos de ellos, ¿qué es lo que son? Son hechos de plata, son hechos de oro, son obras de las manos de hombres. Porque piense esto, si a veces es como tan fácil de entenderlo, hay personas que cuando pagan manda en la compañía, pueden arrastrarse o caminar kilómetros y van a llegar allá, a donde se hace la manda, y le van a estar vendiendo un monito que le hicieron la misma gente que está ahí, porque tomó un auto y la gente llegó con todos esos bonitos ahí. Y las personas se arrastraron, pero tanto rato, para llegar ahí y que le vendan un muñequito de esto. Piense eso por un momento, querido oyente. Los ídolos, verso 4, de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Y mire cómo lo describe. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y aquí hace esta comparación. Semejante a ellos son las que las hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué es lo que dice esa parte? ¿Se fija? Semejantes son las personas que creen en esto. Son personas que lo ven. Porque es lógico pensar, yo creo que uno utiliza solamente la razón. No necesitamos ser espirituales, sino solamente utilizar la razón, la lógica, y ver que un muñequito, un ídolo, no puede ver, no puede oír, no puede caminar, no puede hacer nada. ¿Me irá a salvar? No. Esto igual que el horóscopo. Hay personas que creen en el horóscopo y dicen, oh, pero a mí me resultó. Pero hay millones de personas que no. Imagínense, en el planeta hay tanta gente y más de alguno le va a pasar. Pero hay mucha gente que no. Entonces, si eso fuera verdad, le pasaría a todos. Porque las cosas, cuando alguien tiene poder, todas tienen. Por eso el Señor, cuando promete algo, Él lo cumple. Y lo cumple en su totalidad. Lo cumple en su totalidad. Él no titubea. Él, en lo que dice, cumple. Pero los ídolos, no. Usted puede hacer manda y hay mucha gente que hace manda. Pero a una se le responde y a otra no. Si ese ídolo verdaderamente tuviera poder, le respondería a todo. Pero como no tiene poder, eso se hace producto de las cosas que van pasando solamente. Porque un ídolo nada es, nada es. Y hay personas que pueden prenderle velita, llevarle tantas cosas y decirle, oh, pero mira, me respondió. Pero solamente se está engañando a sí mismo. Solamente una persona se está engañando a sí mismo. Porque el único que tiene poder, ¿quién es? Dios. El único que tiene poder es Dios. Veamos lo que las Escrituras nos dicen en 1 Corintios 10, verso 20. 1 Corintios 10, versículo 20. Primera de Corintios 10, 20. Y vamos a leer desde el verso 19 para entender el contexto. Primera de Corintios 10, 19 dice: ¿qué digo, pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La idolatría en sí misma, un ídolo, un muñequito, no es nada. Pero lo que se está adorando detrás es lo terrible. Porque ¿quién se está adorando? A los demonios. Se está adorando a los demonios mismos. A eso se le está buscando adoración.
a los demonios mismos. Por eso es terrible que estas cosas prevalezcan. Por eso es terrible que cada uno de nosotros o alguna persona confíe en estas cosas. Porque no están sirviendo ese muñeco, y ese muñeco no puede hacer nada, están sirviendo a los mismos demonios. Piensa esto, solamente hay 2 religiones en el mundo. Usted puede decir, pero eso es mentira, hay tanta religión, pero solamente hay 2. Creer en el Señor o creer en todos los otros ídolos. Porque todos los otros ídolos son lo mismo, son demonios, son personalidades que no valen la pena. Pero hay un solo Dios, a quien debemos adorar, a quien debemos servir. Y este Dios está en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente tenemos un solo Dios, no hay más que eso. Pero a los que quieren sacrificar a estas cosas, ¿a quién están sacrificando? A los demonios, y no a Dios. Volvamos al libro de Amós, capítulo 4, verso 4. Amós, capítulo 4, verso 4. Dice así la Escritura. Amós 4, 4. Id a Betel y prevaricad. Vayan en este sentido figurado, este sentido irónico, vayan a la casa de Dios y no le hagan caso a lo que ustedes mismos saben que tienen que hacer. Vayan a la casa de Dios y sirvan a estos ídolos. Dice, aumentad en Gilgal la rebelión. Gilgal, nuevamente estamos hablando de un lugar. ¿Por qué este lugar era tan importante? Gilgal en hebreo significa círculo de piedras. Este lugar era muy importante para el pueblo, porque Josué, el primer lugar donde ellos llegaron cuando cruzaron aquel Jordán. Cuando ellos cruzan el Jordán, el primer lugar que llegaron fue a Gilgal. ¿Y qué hicieron en Gilgal? Cada uno de ellos debió reunir piedras por cada tribu de Israel. Entonces ese lugar es un lugar importante porque es llegar a lo que Dios ha prometido. Pero en Gilgal, en vez de tenerlo como un lugar en vez de ellos tenerlo como un lugar para recordar lo que el Señor hizo por ellos iban a ese lugar a rebelarse en contra del Señor. Vayan donde el Señor hizo grandes cosas con ustedes y rebélense. Miren la ironía que está utilizando el profeta. Rebélense, porque eso es lo que están haciendo. Ese lugar también era tan importante para aquel pueblo de Israel, porque Saúl, el primer rey, fue ungido en Gilgal. Y también se restauró ahí por Josué, en Josué 5, ¿cierto? Se restauró el rito de la circuncisión. Entonces Gilgal era una ciudad importante, muy importante para aquel pueblo. Pero el profeta, de manera irónica, le dice, vayan a esos lugares importantes de todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. ¿Y ustedes a qué van? A rebelarse contra Él. Porque eso es lo que hacemos. Muchas veces no nos acordamos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. De los cambios que Él ha ido haciendo en nuestra vida. De lo que cómo Él nos ha ido transformando a cada uno de nosotros. Nos olvidamos de esto. ¿Para qué? Para darle paso a servir ídolos que no son nada. ¿Y por qué para una persona es más fácil servir a un ídolo que servir a Dios? Porque un muñeco no va a decir nada. No va a decir cambio. No me va a decir deja de hacer esto. No va a decir deja de hacer esto otro. Sino que me va a cumplir y va a ser como un mago. Me va a cumplir lo que yo le digo, pero no va a decir nada que haga yo. Es así. Como seres humanos somos muy rebeldes. Veamos lo que Jeremías capítulo 2 dice con respecto a este pueblo. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Versículo 1 dice así la palabra del Señor. Jeremías, capítulo 2, versículo 1 dice así la Escritura. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de los nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová.
oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué hicieron? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? ¿Sí fija lo que hizo? Sí, aquí el profeta recuerda todo lo que el Señor ha hecho por ellos. De manera metafórica, él empezó a explicar. Pero ellos no se acordaban de eso. ¿Qué mal le hizo el Señor? ¿Qué mal le hizo el Señor? Si el Señor lo que quiere es lo mejor para nosotros. Si el Señor cuando nos dice que nos apartemos de ciertas cosas, hoy en día, el mismo 31, se va a celebrar aquí Halloween. Usted cierto bien lo sabe. ¿Para qué esa fiesta? ¿Para quién es esa fiesta? ¿Será para el Señor? No lo sabe que no. ¿Por qué disfrazarse para las cosas de la oscuridad? Entonces es tremendo lo que hoy en día está normalizándose. Muchas iglesias, me he fijado que ahora para esto dicen: vamos a hacer un Halloween santo, dicen. ¿Cómo hacer un Halloween santo? Es algo totalmente descabellado lo que se está pensando, ¿no? En vez de globos naranjos, vamos a hacer globos blancos y vamos a disfrazar a todos los niños de ángeles. ¿Se fija hasta lo que se ha llegado para tratar de normalizar las cosas del mundo? Entendamos esa fiesta, donde uno la mire, es una fiesta pagana, donde un cristiano no puede participar de esas cosas. Porque esas cosas, ¿a quiénes son? ¿A quiénes van dirigidas? Los mismos demonios, las cosas. ¿De qué andan vestidos la gente? ¿De cosas buenas? Malas. Entonces, ¿qué es lo que representa eso? Oscuridad. Entonces a veces uno piensa, claro, es fácil ir y participar de esas cosas, pero uno piensa y dice: ¿acaso qué mal el Señor nos ha hecho a nosotros para estar haciendo todo lo contrario de lo que Él nos dice? Pero como el corazón humano, el corazón del ser humano, el corazón caído, es propenso a la rebelión, es propenso a la rebeldía. Tampoco es casualidad que ese mismo día ocurrió la Reforma Protestante. Entonces vamos analizando todas estas cosas que van pasando por causa de la rebelión, por causa de querer llevarle la contraria al Señor, como lo diríamos en buen chileno. Luego, siguiendo con Amós capítulo 4, verso 4, le sigue diciendo de manera irónica: traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Sigue irónicamente el profeta hablándoles. Pues el enfoque de este pueblo estaba en ¿qué? En hacer lo externo. Porque muchas veces para el ser humano es más fácil llevar una religión externa que lo interno. Pero olvidamos lo que el Señor nos enseñó en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Recuerden que la palabra espíritu también se traduce como alma. Y también, ¿cierto? Eso quiere decir, yo debo adorar al Señor en mi vida. En mi vida. La adoración a Dios es más que una adoración externa, donde debemos arrodillarnos, levantarnos, leer, orar, aunque esas cosas son importantes, venir a un culto son importantes, pero de nada sirve si es algo externo. Debemos adorar a Dios donde quiera que nos encontremos. Nuestra vida debe ser una vida que glorifique a Dios. Recuerde que glorificar significa darle el valor a Dios. ¿Qué valor tiene Dios para usted? ¿Qué valor tiene Dios en su vida? Pero lo que ellos le era más fácil decir: no, si estamos sirviendo al Señor igual. Si estamos con los ídolos, pero igual servimos al Señor. ¿Y cómo le están sirviendo? No, pero es que yo doy diezmos. Y los doy cada 3 días. Es que yo hago estos sacrificios, hago estas ofrendas y las doy. Las doy constantemente. Les era más fácil realizar sacrificios externos que ser fieles a Dios en su manera de vivir. Por eso vemos gente que paga manda y es capaz de arrastrarse. No sé si ha visto que algunos de rodillas se pelan las rodillas haciendo eso. Pero eso es más fácil que decir: voy a dejar esto.
Voy a dejar esto otro. Voy a seguir lo que el Señor me está diciendo que haga. Es más fácil, si seguir una religión externa es súper fácil. Llegar a la iglesia católica, entrar por la puerta, tomar esa agua bendita, hacerla así. Seguir esa religión externa, eso es fácil. Pero va a ver que afuera, ¿cómo nos comportamos? Nuestra vida está glorificando a Dios. Nuestra vida verdaderamente está siendo agradable a Dios. Como pudieron decir los reformadores del siglo XVI, vivimos coram Deo, es decir, vivimos ante la mirada de Dios. Estamos viviendo bajo la mirada de Dios donde quiera que nos encontremos. Tristemente hoy en día en las iglesias se está diciendo, voy a ir a la iglesia a sentir la presencia de Dios. Tristemente lo digo porque la presencia de Dios está en todos lados. Está en todos lugares. Yo no vengo a sentir la presencia aquí y después me olvido de la presencia de Dios. Recuerde lo que decía Eliseo. En Jehová, en cuya presencia estoy. Nunca me olvido ese texto. En Jehová, en cuya presencia estoy. Donde Él está, está la presencia del Señor. Porque la tierra, dice Isaías, está llena de su gloria. Está llena de su gloria. Por eso el cristianismo es más que una religión externa. El cristianismo es una vivencia, es vivir para la gloria de Dios. Es glorificar a Dios. Es darle el valor que Dios se merece en nuestra vida. Los diezmos que se hacían, porque según la Biblia, mire, vamos a Deuteronomio 14, 28. Deuteronomio 14, 28. De acuerdo a la ley del diezmo, que el pueblo de Israel debía dar la 10ª parte de todas las cosas que tuviera. Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 22, por favor. Deuteronomio capítulo 14, verso 22. Dice así la Escritura. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo del grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero de tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. ¿Se fija que hoy en día en muchas iglesias que es lo que se pide? El diezmo. No sé si han escuchado, se pide el diezmo. Pero aquí, ¿qué dice la Escritura? Que en la antigüedad el diezmo era cada 3 años. Y ellos no era solamente un diezmo de una cosa, tenían que dar el diezmo de cada cosa que tuvieran. Entonces hoy en día a veces se toman estos textos y se introducen en las iglesias donde el diezmo es más importante que servir al Señor, donde el diezmo es mucho más importante que atender a los mandamientos de Dios. ¿Y por qué a veces el diezmo es lo que prima dentro de una iglesia, dentro de una congregación, y es la predicación más grande que existe? Porque le he dicho, es más fácil dar un diezmo que cambiar. Es más fácil seguir una religión externa que cambiar. Y uno se ha topado con muchas personas así, que pueden estar haciendo las peores cosas, pero da ¿qué cosa? Un buen diezmo. Y como da un buen diezmo, el ministro que tiene que hablarle las cosas, no le dice nada. Porque como da buena platita, no hay que decirle nada a esas personas. Entonces, en el pueblo de Israel estaba pasando lo mismo. Ellos estaban llevando sus diezmos y lo estaban haciendo más, aún más constantemente que lo que pedía aún la misma ley. Pero eso, ¿de qué les servía si su corazón estaba lejos del Señor? ¿De qué les servía eso?
De nada, de absolutamente nada. ¿De qué sirve adorar a Dios de manera externa si nuestro corazón está lejos de Él? Aunque lo externo es importante en la adoración, más importante y lo que va a determinar nuestra adoración externa es si adoramos en espíritu, es decir, si adoramos con el alma, en nuestra manera de vivir. Eso es lo más importante que la religión externa. Confirmará que y eso me gusta como lo dice el libro de los Hebreos, si no me equivoco, del sacrificio de Caín y Abel. Uno siempre le pone en ese sacrificio, no es que Abel vio esto, pero el libro de los Hebreos dice que aquel sacrificio de Abel lo hizo, ¿cierto?, de manera más sincera. El sacrificio de este hombre llamado Abel se hizo con justicia. Entonces, ¿qué es lo que prima ahí? Que él no estaba dando y como que ahí estoy adorando al Señor, sino que Abel era un hombre que adoraba al Señor constantemente en su vida. Y Caín se preocupó de llevar lo mejor. Pero ¿cómo estaba haciendo su vida? ¿Qué nos dice el capítulo 4? Que él estaba siendo seducido por el mismo pecado. Y le estaba dando su corazón y le estaba entregando su corazón a estas cosas. Por eso nuestra adoración externa va a ser determinada por lo que internamente estamos sirviendo a Dios. Porque hay gente yo he visto que hay gente que salta, que grita, que está en una iglesia y hace tantas cosas, pero afuera, ¿cómo es su comportamiento? Entonces nuestra adoración externa va a ser determinada por lo que hagamos internamente. Por cómo le tememos a Dios, donde quiera que nos encontremos. Aún en el lugar más oculto debemos temer a Dios. ¿Cuál es el lugar más oculto? Nuestra mente. Aún en nuestra mente debemos temer a Dios. Porque por ahí, ¿cuántos pensamientos nos pasan? Es ahí donde empieza la adoración a Dios, en nuestra mente. Por eso el libro de Romanos capítulo 12, ¿qué es lo que quiere? La transformación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento merece ser renovado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para entregarle la adoración desde aquí. Y luego irla reflejando en nuestra manera de vivir y en nuestra adoración externa. Volvamos a Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Verso 4 dice: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Mire, vamos viendo que aquí se empieza a nombrar religión externa. Ellos están enfocados en lo externo, y no en la adoración interna. Este sacrificio de alabanza en pan leudado, sabemos que en las Escrituras el pan leudado era algo malo, no se debía ofrecer, pero si vamos al libro de Levítico, y le invito a que vayamos al libro de Levítico capítulo 7, Levítico 7:13. Levítico 7:13. Hay una ofrenda aquí que se da con pan leudado. Dice Levítico 7:13, dice: con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Había una que se ofrecía con pan sin levadura y había otra que se ofrecía con pan con levadura. Si seguimos el contexto de lo que está aquí hablando, irónicamente el profeta está diciendo: ustedes me están trayendo este sacrificio de acción de gracias. Entonces no lo está diciendo en una forma negativa, sino en una manera irónica. Ustedes están haciendo esto de manera externa y piensan que están haciendo bien las cosas delante de los ojos del Señor. Pero en realidad, ¿para qué lo hacen? La continuación del versículo nos va a decir por qué ellos hacían esto. ¿Cuál era su motivación de realizar una adoración externa a Dios cuando ellos en realidad estaban adorando a los ídolos? Mira lo que dice: y proclamar y publicar ofrendas voluntarias, pues así lo queréis. ¿Qué es lo que hacían ellos cuando realizaban toda esta adoración externa? Lo proclamaban, lo anunciaban.
¿Y eso qué quiere decir? Que ellos se estaban jactando. Estamos diciendo, oye, mira, si yo estoy adorando a Dios, ¿cómo que no lo estoy adorando? Si le estoy dando diezmos cada 3 días. Y la palabra me dice que debe ser cada 3 años. Si estoy haciendo estos sacrificios constantemente, más de lo que la ley me está pidiendo. Si estoy haciendo estos sacrificios de paz. Si estoy haciendo esto y aquello. Porque eso es lo primero que una persona saca cuando usted le empieza a darle a entender las cosas. No, pero es que yo oro todos los días. Y nos hemos topado con muchas personas así, que están alejados, están en las peores cosas, pero yo estoy orando, dice. Si yo, hermano, no he dejado de orar 3 horas, si yo no he dejado de leer la palabra, pero ¿cómo está su adoración interna en su vida? Su vida está demostrando que su adoración está mal, porque solamente es una chapa. En palabras simples, le llamaremos hipocresía. Hipocresía. La adoración externa, que está totalmente contraria a lo que estamos haciendo internamente, es solamente hipocresía. Recuerde que la palabra hipocresía viene del griego, que significa hablar a través de una máscara. Los cristianos, los hijos de Dios, no debemos ser personas que hablen a través de una máscara. Debemos ser personas aquí y donde quiera que nos encontremos de la misma manera. De la misma manera. Porque a Dios no lo vamos a engañar. ¿Por qué a un ídolo es fácil engañarlo? Porque cuando están esos ídolos en los templos, están ahí, ¿cierto? Pero usted cierra la puerta y quedan encerraditos ahí, ¿por qué van a saber? Por eso la gente les tiene temor, porque ahí les tiene temor, porque las ve ahí. Pero después cierran las puertecitas, se van para su casa y se olvidan de todo. Pero en cambio, el Dios que nosotros como cristianos servimos es un Dios que está en todo lugar. Sus ojos, dice de manera metafórica la palabra, recorren toda la tierra. Eso quiere decir que Dios lo ve todo. Lo ve todo. Donde quiera que estemos, Él lo ve todo. Dice también el salmista, has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, el Señor desde lejos ya sabe lo que estamos pensando. No podemos huir de ningún lugar, porque la presencia de Dios está en todo lugar. En todo lugar está la presencia de Dios. Por eso, saquemos ese concepto. Saquémonos de nuestra mente que vamos a ir a sentir la presencia está en todos lados. Y debo temer a la presencia de Dios, donde quiera que esté. Debo experimentar ese temor a mi Dios. Porque recuerden, no cumplimos la ley para alcanzar la salvación por medio de ella. Cumplimos la ley para mostrar el amor que tenemos a nuestro Dios. Nuestro Dios. No estamos aquí, el venir a la iglesia, no le estamos mostrando al hermano que yo soy más espiritual porque vengo a la iglesia, no. Si venimos aquí es porque internamente ya estamos adorando al Señor, donde quiera que nos encontramos, siempre lo estamos teniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, donde quiera que nos encontremos. Y cuando nos caemos, recurrimos a su perdón. Y lloramos amargamente porque le fallamos a Él. No le fallé al hermano, no le fallé a alguien de la iglesia, le fallé a Él. Por eso David en el Salmo 51 que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y dice, porque contra ti he pecado. Pero si usted lee la historia, él pecó contra uno de sus mejores guerreros, quitándole a su señora. Lo mató. Pero él no se refiere a estas personas. Él dice que el fin principal, él le había fallado al Señor antes que a todos. Por eso cuando nos caemos nos sentimos así, pero de ahí al arrepentirnos y hallar su perdón, si su arrepentimiento para vida es derramado en nuestros corazones, hallamos paz y descanso en Él. Porque cuando caemos podemos ver que hemos sido reconciliados con Dios por medio de aquel que en la cruz del Calvario ha derramado su sangre preciosa por nosotros. Y cuando el diablo viene y nos dice, mira lo que hiciste, ¿qué podemos decir? Cristo murió por mí. Cristo me ha hecho justo, no por mis obras, sino por su gloriosa sangre. Por su sacrificio he sido redimido. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué puede decir con esto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que murió? Cristo. Y no solo el que murió, sino que también resucitó. Nuestra confianza, ¿dónde debe estar? En Cristo. Y solamente en Cristo.
que si Él comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué es lo que va a hacer? La va a perfeccionar. Si Él nos tomó y nos sacó del mundo, nos sacó de la muerte, si Él lo hizo, Él nos va a cambiar. Y no va a haber nada que se interponga. Nada que se interponga. Pero aquellos que quieren servir a Dios de manera hipócrita van a estar como los fariseos, de los cuales el Señor les dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran tan hermosos, pero por dentro están llenos de muerte. Llenos de muerte. Hay cuánta persona que se dice ser cristiana y está haciendo las peores cosas y no se arrepiente, no siente nada por esas cosas que están haciendo. Ve a un cura cómo va a estar vestido, ¿cierto? De una manera tal. O vea también un cristiano que muchas veces, ¿cierto? Se viste así, pero esto no hace un cristiano. Esto no hace un cristiano. Lo que hace un cristiano es lo que Cristo está haciendo en el corazón y en el alma. Amén. Eso es. Pero no debemos seguir la hipocresía. No debemos seguir la hipocresía. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, decían ellos. Ellos proclamaban y publicaban las cosas que hacían en el Señor. Es decir, con ironía, Amós les sigue diciendo que a ellos les encanta presumir su adoración externa. Pero por dentro están muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Mire lo que dice Mateo 23. Mateo 23. Si hay algo que al Señor no le gusta, y que se debe grabar eso en nuestra mente, si hay algo que al Señor no le gusta mientras busca Mateo 23, es la hipocresía. Al Señor no le gusta la hipocresía. Al Señor le gusta que usted se muestre como es. Cada uno de nosotros debe mostrarse ante Él como uno es. No por lo que aparenta ser, porque uno no puede en ninguna manera engañar a Dios. Mateo 23, verso 1. Aquí el Señor reprende la hipocresía de la falsa religión, de la religión externa. Mire lo que dice Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, dicen pero no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, que lo que hacen, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, es decir, maestro, maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen maestro o rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, ¿cómo somos? Hermanos. Todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, ¿quién debe ser? El siervo de los demás. El siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, que dice hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguna jura por el templo no es nada, pero si jura por el altar, por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios, que significa tontos, y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ellos eran tan sigilosos en su religión externa, que sus vestiduras, ¿cierto?, las hacían más largas. Y que si ellos tenían que dar un diezmo, ellos tenían una mentita, y de esa mentita daban un diezmo. Porque a ellos era fácil seguir estas cosas. Pero, ¿cómo era su vida? Maligno. Porque lo hacía para ser visto. No quiera estar aquí. No quiera estar aquí para que la gente diga, mira, es un evangelio. Quiera estar aquí para servir a quién. Al Señor. Al Señor. Solo a Él debemos servir. Solamente a Él debemos honrar. Y si estamos aquí es por Él. Y es para la gloria de Él. Es para la gloria de nuestro Salvador. Volvamos a Amós. Volvamos a Amós. Amós, capítulo 4, ahora el verso 6. Verso 6. Amós, capítulo 4, verso 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en vuestros pueblos. Dice, y mas no os volvisteis a mí. Estar a diente limpio. El profeta utiliza un eufemismo. Dentro del lenguaje, un eufemismo es tratar una palabra que es fuerte, tratar de disimularla con una palabra un poco más suave. En este caso, comer con diente limpio significa pasar hambre. Porque este mensaje, ¿quién va dirigido principalmente? A los israelitas, que son los que se creen más grandes, los que se creen ricos, los que se creen así, los mejores, los más adoradores, los que tienen más plata, todo eso. Entonces aquí utiliza este eufemismo para decir, los que tienen es, como dice el 4, verso 6, dice, os hice estar a diente limpio. Es decir, los hice pasar hambre. En todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Esto es la corrección. El Señor, antes que vengan todas las cosas malas, nos corrige. Nos corrige en la vida. Nos va corrigiendo y Él tiene paciencia. Nos va corrigiendo. Pero, ¿qué pasa cuando ya uno es corregido y no entiende? Y no entiende. Porque Israel, aunque es castigado, no quiere aprender. Lamentable, no quiere aprender. Y puede venir, como un cristiano, puede venir toda la vida a la iglesia. Pero no quiere aprender. Mire, va a creer eso, que una persona quiera venir por pura hipocresía y para que lo vean los demás, y no para aprender. ¿Puede creer eso, querido oyente? Es decir, esta adoración externa, dada con hipocresía, fue castigada por Dios, enviando hambre sobre ellos. Y eso era algo que estaba dentro del pacto, porque ellos habían hecho un pacto con su Dios. Y si ellos se alejaban de su Dios, si ellos se volvían a los ídolos, si ellos empezaban a dejar de lado a su prójimo, ellos iban a ser castigados, porque Dios, al que ama, disciplina. Veamos lo que ellos habían prometido o aceptado en el pacto. Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. ¿Por qué fueron castigados con hambre? Fueron castigados para que aprendan. Deuteronomio. Perdón, Jeremías 5:2. Perdón, sí. Jeremías 5:2. Libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál era la impiedad que ellos hacían?
por qué ellos solamente se comportaban con hipocresía y qué es lo que causa en ellos. Jeremías 5:2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 5:2. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste, ¿y qué dice? Y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. ¿Hasta cuánto tenemos que ser azotados para que entendamos? ¿Hasta cuánto vamos a tener que recibir esos azotes para que recién entendamos? Seamos hijos que de alguna manera entiendan que si su papá le está diciendo algo es porque nos ama. Si nuestro Padre Celestial nos está diciendo algo es porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero ellos, cuando eran corregidos, ¿cómo se comportaban? Se comportaban mal. Se comportaban muy, pero muy mal. Porque ellos falsamente decían, vive Jehová. Pero ellos fueron azotados, no les dolió. Los consumió, no quisieron recibir la corrección. Endurecieron sus rostros, más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, verso 4, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes, verso 5, y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. El actuar con hipocresía, el hacer todo este tipo de cosas y llevarle la contraria al Señor, como lo podemos decir, ¿qué es lo que es una deslealtad? Estamos siendo desleales si nos comportamos de esa manera. Usted dirá, ¿por qué? Porque nos estamos olvidando de lo que Él ha hecho por nosotros. Nos estamos olvidando de lo grande que Él ha sido con cada uno. Proverbios 11:6. Proverbios 11:6. Porque Israel, aunque era castigado, no aprendía la lección. Proverbios, libro de Proverbios 11, versículo 6. Proverbios 11:6. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 11:6. Proverbios 11:6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. ¿Qué pasa si nosotros no entendemos la lección? Aquí es claro. La justicia de los rectos los va a librar. ¿Qué es lo que hace justicia? Es aplicar en nuestra vida lo que el Señor nos ordena. Hacerlo con amor para mostrar el amor que tenemos hacia Él. Pero si nosotros queremos permanecer en nuestro pecado, eso quiere decir en primer lugar que nunca hemos sido renovados por Dios. Eso quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Y eso nos puede llevar a la destrucción. Porque los pecadores van a ser atrapados ¿con qué cosa? Con su propio pecado. Si no queremos entender el propio pecado, esas propias cuerdas de nuestro pecado nos van a llevar a la perdición. El día del juicio jamás podremos decirle al Señor, Señor, tú nunca me dijiste. Jamás. Y aunque lo dijéramos, lo diríamos con mentira. Porque Él de una u otra manera nos ha advertido las cosas. Como un padre que ama a su hijo. Como un padre que quiere que su hijo entienda la importancia de lo que es servir a Dios, tanto en lo externo como en lo interno. Que la gracia y la paz de Cristo sean cada uno de ustedes, amados en el Señor. Le invito a que oremos a nuestro Dios. Dios Padre, agradecemos que hayamos podido estudiar esta porción de las Escrituras. Si algo podemos pedirle, Señor, es que saque de nosotros toda hipocresía.
Como podían decir los puritanos, Señor, de todos los pecadores, líbrame de ser un cristiano hipócrita. Señor, porque no queremos aparentar nada. Queremos mostrarnos delante de ti como somos, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a reconocer nuestra pobreza espiritual. Porque si hay algo que las bienaventuranzas nos enseñan es que son felices los pobres en espíritu. Porque ellos serán saciados. Señor, creemos que reconociendo nuestra pobreza espiritual, reconociendo que no somos nada, Señor, dice el que se humilla será enaltecido. Si has de corregirnos, Señor, corrígenos y quebrante toda hipocresía para poder presentarnos delante de ti, oh Señor, sin ocultar nada. Porque son bienaventurados aquellos cuyos pecados son perdonados y cuyas transgresiones son limpiadas. Son bienaventurados aquellos que ponen su confianza en el Señor. Las cuerdas del pecado, Señor, llevarán muchos a la perdición. La hipocresía llevará a muchos a decir en aquel día, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Señor, por amor de tu precioso nombre, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos amoneste. Suplicamos que tu Espíritu Santo esté constantemente haciéndonos entender la importancia que es servir a Dios. Te suplico y te ruego que la gracia, la paz y la bendición de Jesús esté sobre cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor por este culto de adoración a nuestro Salvador. Que tenga una linda semana en el Señor y que pueda recordar todas estas cosas.